Medicina, se llevó a cabo del 6 al 13 de septiembre de 1910 el Congreso Nacional de Estudiantes, quienes, si bien contaron como invitados de honor al presidente Díaz, dado que el propio gobierno confiadamente pretendió abrir un foro de discusiones para canalizar la inquietud juvenil, lamentablemente para las autoridades, los congresistas fueron presentando varias demandas radicales, como las de evitar castigos, equilibrar calificaciones con estímulos, participar activamente en las decisiones académicas y administrativas de las escuelas, presentar exámenes teórico-prácticos y otros más. Y en medio de su entusiasmo llegaron al extremo de marchar por las calles hasta la de la Cadena, que hoy se llama Venustiano Carranza, en donde se encontraba la residencia del general Díaz, e improvisar allí un templete en donde hubo varios oradores, algunos de los cuales exigían abierta y ruidosamente la renuncia del dictador y el restablecimiento de una auténtica democracia. Por supuesto que los manifestantes fueron dispersados por la fuerza pública sin llegar a darse el extremo de personas lesionadas o detenidas. Los alumnos provenían preferentemente de las clases alta y media urbanas. Muchos eran originarios de provincia, por lo cual emigraban a la Ciudad de México para hospedarse con algunos familiares o bien en casas de huéspedes que las había de distintos niveles, pero casi todas cercanas a los planteles educativos. Muchos concluían sus estudios, pero otros destripaban, ese era el término que se usaba en aquella época. ¿A quién ustedes van a destripar? Los exámenes eran orales y solían ser rigurosos. No se acostumbraba a dejar trabajos ni a hacer exámenes parciales. Había un solo examen final y en su caso un extraordinario. Y hasta muchos años después se crearon unos exámenes llamados a título de suficiencia, que era la última oportunidad para no ser dado de baja en la matrícula. En el centro histórico de la Ciudad de México se fue formando un ambiente netamente universitario, por encontrarse en esa área las distintas escuelas, lo que propiciaba que las plazas, calles, librerías, bibliotecas, restaurantes, billares y centros de baile y cantinas se llenaran de estudiantes siempre alborotados, ¿verdad? Bueno, tú sabes que en los clases hay de todo, hay quienes les gusta ir a la biblioteca y algunos otros despistados que se iban a los billares y a las cantinas. Al entrar en el salón de clases, fíjense bien, esta costumbre se ha perdido. Al entrar el maestro a su salón de clase, los alumnos acostumbraban ponerse de pie, por supuesto para silencio, igual que al salir el señor profesor. Relativamente no había desorden durante el desarrollo de las clases y se procuraba acudir a ellas vestidos con trajes formales. O sea, imagínense en aquella época los lagartijos con su corbatita y todo. Así les decían lagartijos. Y había unos que eran muy pobres, entonces no tenían, por ejemplo, para una camisa formal. Entonces se ponían una pechera que era con una servilletita, los puños, y luego su saco, de manera que no se podían quitar el saco para nada. Bueno, eso se estilaba entonces, yo sí me puedo quitar mi saco hoy. Ahora, le decimos que entonces acudían vestidos formalmente, aunque algunos fueran modestos y llevaran trajes sencillos. Tenemos lo siguiente. Con todo y ello, los alumnos de primer ingreso eran víctimas de las llamadas novatadas, en las cuales los alumnos de años superiores los dejaban incluso paseando por las calles como desnudos a los de cultura. A ustedes ya nos tocó eso, ahora les salen mariachis y bocaditos. Se pasaba lista de asistencia. Esa plaga todavía sigue, ¿no? La lista de asistencia. Y si se acumulaban de 3 a 5 faltas, aún justificadas, el alumno era dado de baja. En la asignatura, era dado de baja en la asignatura, no se acostumbraban los retardos. Entonces no había mucho que retardar. Debe observarse que fíjense una cosa, cuando el maestro, aquí también tenemos una medalla,
con la efigie del maestro Jacinto Pallares, el aula magna de nuestra escuela lleva su nombre. Él era maestro de Derecho Mercantil y fue muy querido y muy ilustre en su materia. Cuando don Jacinto Pallares, años atrás, sugirió que los alumnos estudiaran con anticipación la clase a fin de poder agilizar su impartición, las protestas estudiantiles fueron tan severas que la propuesta fracasó. Entonces tampoco les gustaba estudiar mucho. En ese año de 1910, contraste de festejos y protestas, los estudiantes en general ya simpatizaban con la oposición pre-revolucionaria, pues venidos como, es decir, aquí se dividieron los alumnos. Unos simpatizaban con el movimiento revolucionario, sobre todo los que venían de clases populares en la provincia. Los citadinos, los de la ciudad, etcétera, no simpatizaban mucho, si veían esto como cosa de alboroto, de desorden, etcétera. Tanto es así que en los meses en que estalló el movimiento maderista, los universitarios estaban ocupados mejor en desarrollar un concurso de poesía e inaugurando lo que se denominó el casino de estudiantes. O sea que no les preocupó mucho la revolución, ellos andaban en sus cosas. E incluso cuando el general don Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República en mayo de 1911, algunos estudiantes le manifestaron su apoyo y simpatía y su deseo de que continuara viviendo en el país. Si bien, a decir verdad, hubo quienes, como el entonces joven Martín Luis Guzmán, que después sería gran escritora que viene de la Revolución Mexicana y fue general del Ejército Nacional, don Martín Luis Guzmán abandonaron sus estudios para ingresar a las filas revolucionarias, por lo que puede advertirse que la opinión política respecto al porfirismo y a la revolución estaban notoriamente divididas entre los estudiantes, muchos simpatizando con la revolución, muchos no simpatizando con la revolución. Conclusión: así como entre inauguraciones, festejos, centenarios, protestas y campañas por la presidencia del país, paramos todos en un verdadero polvorín a punto de estallar, con movimientos guerrilleros urbanos y rurales, con la sensación de estar a punto de sufrir una experiencia radical e insospechada, nuestros maestros, alumnos, autoridades y empleados universitarios vieron transcurrir 1910 sin estar plenamente conscientes de que, a quererlo o no, eran protagonistas de la historia, y que 100 años más tarde su paso por aquellas aulas magníficas de San Ildefonso serían recordados por nosotros con emoción y nostalgia. Ahora, vinculando la lección que nos dejaron aquellos mexicanos con nuestro tiempo también insospechado, también trepidante y de futuro raro, hago recordar a este auditorio un pensamiento vertido en el amplio discurso pronunciado por don Justo Sierra al inaugurar nuestra moderna universidad. Entre comillas las palabras de don Justo. Dice: cuando el joven sea hombre, es preciso que la universidad lo lance o a la lucha por la existencia en un campo social superior, o a la exactitud de la investigación científica, pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción, y que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo, y que si se puede olvidar en las puertas del laboratorio el espíritu y la materia, no debemos jamás moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. Consecuentemente, nos dice don Justo Sierra, en nuestro pensamiento diario, en nuestra actividad como profesores, como alumnos, podemos olvidarnos de todo, menos de la humanidad ni de la patria. Yo sé que ustedes así lo hacen, siempre están conscientes de su papel frente al país.
Y por eso, pues ahora me da mucho gusto celebrar este centenario rodeado de los alumnos y maestros de la Facultad de Derecho, casa, a la que debo todo lo que tengo, mi carrera, mi familia, mis Estados Unidos. Puedo trabajar en la Universidad de sin cobrarle de tiempo completo, ni así le pago lo que la universidad me ha dado. Cuando me vaya, pues ya no tendré que ir también. Pues me voy con esa deuda, nunca se la podré pagar. Pero sí les ruego a ustedes que recojan esa bandera de entusiasmo, de humanismo y de solidaridad con las buenas causas del país para cumplir lo que nos pedía don Justo Sierra cuando hizo una universidad a ese mismo momento, ¿no? ¿Dónde llegaría su universidad? Estamos entregándoles buenas cuentas. Y este centenario de la revolución hay que vivirlo intensamente. Bueno, yo al menos pienso festejarlo a lo grande, porque no veo llegador. Entonces, mejor que con mucho entusiasmo. Les agradezco a todos su paciencia, su tiempo, y nuevamente le agradezco a la doctora Carpizo su gentileza al invitarme a vivir esta experiencia. Muchas gracias. Esta excelente presentación que nos ha hecho el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, a ustedes por su asistencia y participación. Les recordamos que el hecho de las preguntas que ustedes han solicitado al doctor van a ser dadas las respuestas al final de la intervención de la maestra Gisela Muchategui. Ya les recuerdo también que más o menos unos 10 minutos antes de que finalice la sesión es cuando daremos inicio a responder a estas preguntas. Les agradecemos esta participación porque es una forma en que ustedes están, pues vamos, insistiendo en que esto no nada más es de los ponentes hacia ustedes, sino de ustedes también en esa curiosidad, duda y en esencia esa participación en estos eventos. Todos nos nutrimos con los comentarios que nos hacen ustedes y que nosotros vertimos hacia el auditorio. Les agradecemos mucho esta presencia, les agradecemos esa participación y vamos a darle inicio, le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Gisela Muchategui, quien también es una excelente y muy queridísima maestra de la Facultad de Derecho. La mayoría de ustedes probablemente la conozcan, ella es especialista en Derecho Penal, pero tiene a bien participar en eventos como ahora lo hace, invitada por la doctora Luis Carpizo, porque todo está relacionado. No podemos perder de vista que estamos y somos parte de la sociedad, específicamente de esta familia universitaria que pues en realidad nos orgullece muchísimo, nos engrandece que seamos miembros de esta querida Facultad de Derecho, la mejor prácticamente de la nación y a nivel de América Latina. Ustedes saben muy bien el reconocimiento que tiene nuestra universidad. Vamos a dar unos datos de la maestra Gisela. Les repito, la mayoría de ustedes la conocen, pero es necesario recordar de su labor tan extensa que ha tenido en todos estos años. La maestra Irma Gisela Muchategui Requena es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesora de carrera en las asignaturas Delitos, en particular Criminología, de esta Facultad de Derecho. Ha sido participante en varios congresos nacionales e internacionales, tanto de Derecho Penal como de Criminología. Cuando se han presentado los congresos que se realizan cada 2 años de Criminología específicamente, ella ha asistido como ponente y ha sido muy bien recibida y aplaudida por sus participaciones. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Criminología, es consejera titular de la revista Criminogénesis, que yo les recomiendo si tienen la oportunidad, como decía el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, los domingos o algunas tardes que no tengan que hacer y que estén un poquito aburridos, pues bueno, independiente de las revistas o los diarios
que nos dicen de todo, pues también uno que otro libro es conveniente informarnos, y esta revista tiene artículos muy buenos, muy acertados por los maestros, por los profesores de la facultad y de otras instituciones que tienen a bien presentar pues, cuestiones muy específicas y que no están contempladas en libros de texto. Entonces yo les recomiendo esta revista de Quirino Kennedy. Ha sido la maestra Griselda exvisitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También estuvo ella la Defensoría de Derechos Universitarios de esta universidad como defensora adjunta, y dentro de sus publicaciones, aunque ella es muy modesta porque tiene muchísimos artículos y tiene muchas participaciones en revistas, pero ella nada más nos da a conocer 2 que 3 que, pues bueno, para ella, repito, lo menciona de una forma muy modesta. Su participación en el Diccionario de Derecho Penal, en coautoría con el licenciado Ignacio Villasana Díaz, publicado por Oxford University Press. También tiene nada menos que su libro de texto que ya mencionaba el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que lleva el título de Derecho Penal y que es todo un éxito. También es un libro, como yo mencioné, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, dirigido a los alumnos en realidad, una forma sencilla, clara, precisa. Es un deleite verdaderamente leer su libro, estudiar en él, porque no solamente lo estudiamos o lo leemos, sino aprendemos en ese texto tan espléndido que tiene la maestra. También tiene su participación en otro libro que se llama Derecho y Cultura. Participó en una publicación que celebraba los 400 años de la Facultad de Derecho. También escribe ella en la condición jurídica, política y social de la mujer en México, y estudios en homenaje a Olga Islas y de González Mariscal, en el primer tomo que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se le olvidó por ahí a la maestra mencionar una antología de derecho penal que efectivamente se publicó por el Sistema Abierto, del cual ella también ha sido maestra en también en nuestro Sistema Abierto, donde los alumnos no están presentes en las asignaturas, pero bueno, se van conduciendo a base de las tutorías con los profesores, de las lecturas, etcétera, y ella fue una de las pioneras en esas publicaciones. Se le olvidó mencionarnos porque, repito, ella es una persona que no hace gala de lo que ha elaborado o ha participado. Una cuestión también muy loable la maestra es que le encanta la lectura, le apasiona los diferentes autores, escritores, y ella incluso escribe no nada más de derecho, sino escribe cuentos, y ha participado en eventos a nivel nacional e internacional. Fue premiada, fue galardonada recientemente en un encuentro que hubo en España, y pues bueno, ahí puso muy en alto el nombre de México. Le damos la bienvenida a la maestra Irma Griselda. Quiero decirles primeramente muy buenas tardes. Comienzan a ser las 12 del día, la hora del Ángelus, en casi tierra Querétaro. A esta hora en los radios, en las estaciones difusoras de radio, se escucha el Ave María en latín. No me voy a poner a cantar ahorita, por supuesto, pero quiero que sepan que en muchísimos estados de la República todavía la hora del Ángelus es muy festejada cantando el Ave María. Son las 12, voy a limitarme el tiempo. Quiero agradecerle infinitamente a la doctora Elsie Núñez Carpizo la invitación que me vuelve a hacer para participar en estas jornadas, ahora en las cuartas jornadas sociológicas, que siempre han tenido mucho éxito, que llenan el auditorio y donde se
trata una variadísima gama de temas muy interesantes, con gente muy importante, y específicamente el día de hoy yo estoy encantada de compartir este lugar, este presidio con el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, extraordinario maestro, una persona, como ya lo habrán escuchado, se nota luego su cultura, su sapiencia, su calidad humana. Es una persona maravillosa, y Margarita Villanueva, que es mi amiga, y por eso dijo tantas linduras de mí. Bueno, entonces, ya después de dar todas las gracias, déjenme decirles que estoy encantada, feliz de estar aquí con ustedes. Siempre me ha gustado mucho, muy en especial, participar en estas jornadas de sociología. Cuando yo doy clases de criminología, de las áreas que tengo que tocar, que son la antropología, la biología, la psicología y la sociología, por alguna extraña razón le dedico un poquito más de tiempo a la sociología. Y no es extraña razón, es simplemente porque me gusta mucho y porque encuentro que tiene todo que ver con el fenómeno del crimen. Entonces, yo me siento muy relacionada, muy identificada con la sociología, y le agradezco mucho a la doctora que me haya invitado nuevamente. Estoy además muy contenta porque cuando salí de casa había rescatado al onceavo minero de esa mina terrible de Chile que tuvo encerrados a más de 2 meses a estas personas. Entonces, vengo muy contenta. Entonces voy a aprovechar ese momentáneo rato de euforia antes de que me llegue la melancolía, porque soy así como bipolar, y en este momento vamos a hablar del tema que me ocupa, que además es un tema que me encanta, me fascina, y bueno, no lo conocía a fondo, así que cuando la doctora me invitó, comencé a recabar datos, a informarme, y llegué a la conclusión de que es un tema fascinante, y qué mejor momento que este en que estamos festejando el centenario de la universidad para poder hablar justamente de este tema, que es la mujer en la universidad en 1910. Entonces, yo lo preparé basándome en datos que de alguna forma ya tocó el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, y otros muchos que encontré en distintas fuentes de información. Y pues lo primero que yo quisiera decir es que un día 13 de octubre, así como hoy, solo que del año 1810, recayó una excomunión sobre don Miguel Hidalgo y Costilla, esta proveniente del Santo Oficio de la Inquisición. Él no fue excomulgado una vez, fue excomulgado varias veces, y un 13 de octubre le notifican la siguiente excomunión por parte del Santo Oficio. Es anecdótico y me pareció una efeméride digna de ser comentada para iniciar esta charla. Bueno, vamos a ver, para tratar este tema de la mujer en la universidad de 1910, es obvio que tengo que tratar el tema a través de 3 subtemas, por llamarlos así, que son el tema de la universidad, el tema de la mujer y el tema de la época, el año 1910. Entonces voy a comenzar por lo que es la universidad. Ya el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes nos habló de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de los orígenes de la universidad, y yo solamente me voy a referir a algunos aspectos adicionales y a lo mejor en algún punto alguno que sea un poquito repetitivo. Sabemos que la universidad nace realmente en la Edad Media, y cuando hablamos de Edad Media nos tenemos que ubicar, como todos sabemos, en el siglo V, en el año 476. La Edad Media es un periodo larguísimo de 10 siglos que va del siglo V al XV, del 476 al 1453, aproximadamente, porque los propios historiadores dicen que puede ser un poquito antes, un poquito después, pero estamos hablando de una cantidad enorme de siglos, del siglo V al XV. Esta época, en mi opinión, es la mal llamada época del oscurantismo, y yo no estoy de acuerdo con ello, porque siempre he pensado que donde surge literatura, ciencia, una serie de disciplinas hermosas de arte, de derecho, de arquitectura, de absolutamente todo lo que es el conocimiento humano, surge en la Edad Media. Y además la Edad Media tiene el mérito de haber revivido la filosofía griega y el pensamiento antiguo de las antiguas culturas, de manera que a mí me parece que el oscurantismo, claro, se debe a la severidad de las penas, a la persecución de los que leían, los que tenían libros, todo ese tipo de cosas. Pero en esta época hay otro tipo de persecuciones y tenemos más luces y más conocimiento, y estamos en la era de la nanotecnología, y para mí esto sí es una época del oscurantismo. Y si no, salgamos a nuestros queridísimos estados de la República a ver lo que está pasando, y a mí me parece que ese es un oscurantismo mayor. La universidad nace en la Edad Media. Nace en la Edad Media y nace precisamente como una luz dentro de ese oscurantismo al que yo, ya saben, no le llamo así. Y yo encontré que en un libro maravilloso, que también me uno a la opinión de los 2 maestros que me antecedieron, que en algún ratito que tengan por ahí disponible para leer, que ojalá tengan diario 1, lean un libro maravilloso que se llama La Universidad, Epopeya Medieval. En él
Su autor, el doctor Rolando Tamayo Salmoral, el profesor de esta universidad, dice textualmente: la universidad es el recinto donde se elaboró el ideario político y cultural que transformó a Europa. Nace como universidades imperiales o como universidades pontificias. Y efectivamente esa es la historia de la universidad en general. Nosotros venimos de ese origen por cuanto hacen los pueblos occidentales. La universidad nace